¿Algún comentario? ¿Están entendiéndole? ¿Tienen alguna duda? ¿Les quedó, no les quedó claro? ¿Sí? ¿O quieren que repitamos algo? Sí. Brenda se había Yo enfocado tengo a lo que es lo metabólico. Sin embargo, le pedí que pudiera hacer un panorama más amplio hacia lo que son también acidosis respiratorias y hacia lo que es alcalosis respiratoria, pensando en que algunos de ustedes no hayan tenido un curso de respiratorio normal. Entonces vamos a enfocar también las principales patologías que nos van a condicionar acidosis respiratoria, patologías que nos van a condicionar alcalosis respiratoria, ¿sí? Y obviamente acidosis metabólicas y alcalosis. Y el papel que juega el riñón para este tipo de trastorno, ¿sí? Por eso, todo paciente que cursa con acidosis metabólica necesitamos, por ende, determinar el anion gap para poder determinar hasta cierto punto la etiología. Y ahí vamos a poder entender el papel de la cetoacidosis, el papel de aquel paciente que está con una acidosis láctica principalmente. Por eso, ¿alguna duda o algún comentario? Yo, doctor. Adelante. Solo una pequeña duda en cuanto a epidemiología. Por ejemplo, aquí en nuestro país es más probable que nos encontremos con un paciente con un trastorno mixto o que presente alguno de los 4 trastornos básicos. Aquí en México, lo más frecuente es que te encuentres un paciente con acidosis metabólica. Pensando, uno, Ok. en que habemos por cada 10 mexicanos, 4 son diabéticos. Y de esos 4, solo uno está controlado. Entonces, por eso, ante esa situación, vas a ver que es más común con acidosis metabólica. Pero también el hecho de que tengamos obesidad te va a condicionar que el paciente pueda cursar con una poliglobulia secundaria a hipoxemia. Y esto te va a condicionar a un problema restrictivo. Y el patrón restrictivo te puede condicionar a una acidosis respiratoria. Entonces, los dos trastornos ácido-base primarios comunes aquí en lo que es México, en la República Mexicana, es uno, lo que conlleva la acidosis metabólica por patología principalmente de diabetes descontrolada o descompensada, llámese estado hiperosmolar o cetoacidosis, o bien una acidosis respiratoria por aquellos pacientes que están con obesidad y cursan con patrón restrictivo. Además, muchas de las patologías que son por exposición, ¿sí? Pues ahorita ya no hay tantos techos de asbesto como anteriormente, o el consumo o el hacer la comida con fogón, con leña, también condicionaba que los pacientes tuvieran lo que ustedes conocen como el POC y el enfisema. Entonces, como tal, ¿sí? En base a lo que presenta el ENASU, el ensamblatum principalmente es por acidosis metabólica, por problema de diabetes, ¿sí? Además, Doctor, muchas gracias. como tal, o sea, los trastornos ácido-base no son una patología, por así decirlo, de base, como lo es, por ejemplo, la diabetes, donde sí tiene una prevalencia. Los trastornos ácido-base tú siempre los tienes que valorar, o sea, en todos los pacientes en los que tú sospeches que tienen un trastorno en los electrolitos y esto te va a llevar a una condición que esté produciendo o más retención de hidrogeniones o pérdida de bicarbonato o demás. Eso más bien tú clínicamente siempre, o sea, lo tienes que ir valorando en los pacientes que vayas viendo. Por eso es importante que lo más importante, o sea, de lo que se deben de quedar de estas clases es, o sea, cuál es la fisiología. Sí es importante aquí la fisiología, porque así vas a entender, por ejemplo, cómo funciona una alcalosis metabólica en el síndrome de Cushing. Entonces, es importante que entiendan, ahora sí que tengan esta transición entre la fisiopatología
y lo aporten a la clínica, porque esta parte es de lo más importante. Entonces, así como que una prevalencia que de los trastornos mixtos tú los debes de descartar, tú los tienes que valorar. O sea, como tal, no van a tener, o sea, incluso existe un tipo de trastorno mixto que es por 3 trastornos, y ese es el menos común de todos. O sea, ese sí se presenta a la mejor en menos del 1% de los pacientes que tienen trastornos ácido base, pero en general los trastornos mixtos pues sí llegan a ser comunes. O sea, pero todo eso tú lo tienes que ir investigando en tus pacientes, vaya. Y recordar que un trastorno mixto es cuando el pulmón y el riñón no están compensando. O sea, prácticamente son estados un poquito más agresivos. Sí, porque si tiene un trastorno primario, el otro te va a compensar. Si es pulmón, te va a compensar el riñón. Si es riñón, te va a compensar el pulmón. Ya cuando son mixtos, se están hablando de que existen alteraciones tanto a nivel del pulmón como a nivel del riñón. ¿Sale? Sale, Brenda. Doctor, gracias. A ver, entonces, vamos a ver. Entonces habíamos quedado, déjenme sacar aquí habíamos quedado que como tal, las acidosis metabólicas van a ser los trastornos caracterizados por acumulación de ácidos orgánicos e inorgánicos. Entonces ya eso ya lo repetimos, existe un aumento en la concentración de hidrogeniones y una disminución en el bicarbonato, por lo tanto esto puede llevar a la disminución del pH, pero el pH no es indispensable para diagnosticar una acidosis. Solamente con que tú diagnostiques o identifiques más bien que el paciente tiene disminución del bicarbonato, ya se considera una acidosis metabólica. Entonces habíamos quedado que cronológicamente se pueden clasificar, por así decirlo, en aguda y crónica. Aguda, aquella que presentan pacientes críticos. Y crónica, dijimos que es poco frecuente, aquí los asteriscos, por algún tipo de enfermedad aguda, por así decirlo. Pero las acidosis metabólicas crónicas es lo más frecuente en enfermos con enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque tienden a tener una acidosis sostenida en la cual pues va a haber como un mecanismo de adaptación en el que el paciente va a andar acidótico todo el tiempo con un bicarbonato de 10 o menos de 10. Por eso estos pacientes se suplementan con bicarbonato. Entonces eso ya lo veremos más adelante. Y, o sea, ¿por qué es tan importante saber identificar las causas de acidosis metabólica? Porque las repercusiones sistémicas que tiene como tal. Entonces esto ya lo habíamos hablado la clase pasada, solamente ténganlo siempre en cuenta. Ahora, para el abordaje, habíamos dicho que como tal, con con la identificación del bicarbonato bajo, ya decimos que estamos hablando de una acidosis metabólica. Ahora, se han descrito muchos métodos para abordar las acidosis metabólicas. El anion gap, el exceso de bases y el método físico-químico de Stewart. O sea, te metes en un campo literal físico-químico en donde te hablan o sea, aquí básicamente el principio de electroneutralidad, en donde debe de haber la misma cantidad de aniones y cationes, que se relaciona con el anion gap, pero aquí cualquier trastorno del sodio, del potasio, del cloro, te va a condicionar una alteración en el estado ácido-base. Entonces, el anion gap es el más estudiado, el más fácil de entender y por el cual se clasifican en dos grandes grupos de acidosis. Entonces, ¿qué es el anion gap? Habíamos dicho que según el principio de electroneutralidad, debemos de tener la misma cantidad de aniones y cationes en el líquido extracelular. Entonces, aquí lo representan que el sodio es el principal componente del líquido extracelular. Entonces, supongamos que existen 150 milequivalentes de sodio. Ya sabemos que es un poquito menos, pero es representativo. Ahora, ambos, aquí sabemos que es una carga positiva y aquí es una carga negativa.
Entonces, los principales representantes de los aniones en el líquido extracelular es el cloro y el bicarbonato. Si sumamos sus concentraciones, nos van a dar 129 miliequivalentes. Entonces, nos están faltando 21 miliequivalentes para igualar estas cargas, porque debemos de tener la misma concentración, ¿ok? Entonces, el anion gap es esto. Van a ser esos aniones que no podemos medir porque sus concentraciones son muy pequeñas. Entonces, ¿cuáles van a ser estos aniones? Los aniones no medibles van a ser principalmente proteínas y el principal representante es la albúmina, ácidos orgánicos e inorgánicos. Entonces, si recuerdan la definición de acidosis metabólica, decía que había un trastorno en la concentración de ácidos orgánicos e inorgánicos, ¿ok? Y bueno, estos son los cationes no medios. Ahora, aquí vemos esta como tal es la fórmula que se utiliza para calcular el anion gap. Entonces, si pueden ver, aquí el sodio serían los cationes medidos menos la suma de los aniones medidos, sería el cloro más el bicarbonato. Y entonces la brecha que va a existir entre, o sea, esta diferencia, pues va a ser nuestro anion gap. Y habíamos dicho que en estados de hiperglicemia el sodio no se va a corregir porque habíamos dicho que en un estado de hiperglicemia se crea un estado hiperosmolar, entonces todos los electrolitos se van a diluir. En otras situaciones, por ejemplo, en hiponatremias, hipernatremias, principalmente en hiponatremias, el sodio se tiende a corregir, pero aquí no, porque todos los electrolitos están diluidos, entonces están a la misma proporción, por lo tanto, el anion gap que se determine, pues es el correcto. Entonces, el anion gap pueden encontrar diferentes valores de referencia, 10 más menos 2, etcétera, pero regularmente se considera 12 más menos 4. Y pueden encontrar esta tablita donde dice que si es mayor a 10 es como probable que sea anion gap. Mayor a 20, muy probable, y 29 diagnóstico, pero yo les sugiero que se queden con esto de 12 más menos 4. Si prácticamente si el anion gap es, o sea, mayor a 16, ya es, o sea, se considera elevado. Ahora, si recuerdan, dentro de los aniones no medidos se encontraba la albúmina. Entonces, como es la principal proteína sérica, este es un anión que forma parte del anion gap, en pacientes con hipoalbuminemia, esta se debe de corregir. Entonces, la fórmula de Fish o Fige es esta. Y con esto van a corregir su anion gap o simplemente, por ejemplo, se pueden multiplicar la albúmina por 2.5 y le sale su anion gap corregido. Entonces, por ejemplo, si tenemos una albúmina de 3 por 2.5, ¿cuánto sería? $7.5. Exacto. Entonces, nuestro anion gap sería de 7.5. Ok, entonces siempre tienen que vigilar la albúmina para el anion gap. Entonces aquí vamos a tener dos grandes clasificaciones. Aquí. Esta fórmula la pueden llegar a encontrar donde consideran el potasio como parte de los cationes medidos. Pero, o sea, se ha estudiado que, pues, o sea, la concentración del potasio no va a ser una gran diferencia al sumarla con la del sodio. Entonces, por eso se considera al sodio el principal representante de los cationes del líquido extracelular. Entonces, aquí no tomamos en cuenta el potasio. Y entonces tenemos dos clasificaciones. Aquí va a ser el anion gap. Pueden encontrarlo como acidosis metabólica con anion gap o anion gap elevado, o también se les conoce como normoclorémicas. Y aquí el anion gap normal o disminuido, que, o sea, bueno, nunca lo van a encontrar como disminuido. Aquí solo se considera no anion gap o anion gap normal,
o hiperclorémicas. Entonces, ahorita vamos a ir viendo una por una. Entonces, las acidosis metabólicas con anion gap se van a dar por la acumulación de ácidos inorgánicos, ácidos orgánicos y ácidos exógenos. Entonces, esto es muy lógico, ¿no? Si tenemos un aumento del anion gap, y el anion gap dijimos que son ácidos orgánicos, inorgánicos y proteínas. Entonces, si tenemos un anion gap aumentado, pues es porque estos aniones que no estamos midiendo están elevados. Y ahora, ¿cuáles son las principales causas de anion gap? Las van a encontrar así. La cetoacidosis. Aquí la cetoacidosis puede ser, o sea, por diabetes. Recuerdan, si ya llevaron endocrino, un estado, o sea, una cetoacidosis diabética, ¿en qué tipo de diabetes mellitus predomina más? En la 2. No, en la tipo 1. En la 1, así van En a la 1. detectar. En la 1. En la 1, ¿por qué? Porque, o sea, regularmente los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 debutan con cetoacidosis diabética. Y en pacientes sí llega a pasar en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero es menos, o sea, es menos frecuente. Y esto es cuando de verdad los pacientes están descontroladísimos y pues llegan a un nivel, o sea, de cetoacidosis, ahí de acumulación de cetonas. Entonces, ¿qué otras condiciones nos provocan cetoacidosis? El alcoholismo y el ayuno. Entonces, si recuerdan, las cetonas, o sea, provienen de otro tipo de metabolismo, o sea, aparte del que comúnmente se maneja del metabolismo aerobio. Entonces, pues en la producción de cetonas, pero pues sépanlo. La acidosis láctica, como ya alguien en las primeras clases lo había comentado, existen 3 tipos, la tipo A, la tipo B y la acidosis D-láctica. Entonces, la acidosis la tipo A es hipóxica porque, o sea, ya sabemos que el lactato va a ser el producto final de una respiración ahí anaerobia como producto final. Entonces, ante un estado de hipoxia, pues no hay oxígeno, tenemos que recurrir a otro tipo de respiración que sería anaerobia. Y en la tipo B o no hipóxica, aquí básicamente pues van a ser, o sea, trastornos de disfunción hepática y por algunos fármacos. Aquí hay un fármaco súper representativo y que muchos médicos mandan como golosinas sin saber que pueden provocar una acidosis láctica en pacientes adultos. ¿Saben cuál es? ¿La metformina o los antiácidos? La metformina. Entonces, la metformina, pueden leer un poco acerca de ello, en pacientes mayores de 60, 70 años, les provoca acidosis láctica. Entonces, pues la metformina es un medicamento que pues tiene sus indicaciones y se debe de manejar pues con seguridad. También pues en otros medicamentos pueden encontrar, por ejemplo, los salicilatos, propofol, isoniazida, linezolid. Entonces, eso es importante. Y la acidosis D-láctica, ¿alguien sabe rápidamente por qué se produce? ¿No? Bueno, aquí menciona que esta se presenta en un síndrome de intestino corto, en el cual el paciente, al ingerir grandes cantidades de glucosa, las bacterias que se van a encontrar en el colon van a metabolizar esa glucosa y la van a convertir en D-lactato. Entonces, eso le va a producir al paciente una acidosis D-láctica, de ahí su nombre. Como tal, la insuficiencia renal, aquí les voy a hacer una aclaración. Actualmente, los términos, por ejemplo, insuficiencia renal aguda no existe, se le llama lesión renal aguda. Y insuficiencia renal crónica tampoco existe, se le llama enfermedad renal crónica.
Pero ¿cuándo le llamamos insuficiencia? Cuando de verdad existe una disfunción renal, o sea, hay una falla como tal o sea, de todo lo que es el sistema. Entonces a eso le vamos a llamar una insuficiencia renal. Y acá pues vamos a tener una acumulación de aniones orgánicos. Este tipo de acidosis van a ser las que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica. Y como tal, la ingestión. Entonces aquí vienen muchos pues ácidos derivados de los glicoles, etileno, propileno, dietileno. Por ejemplo, el etileno viene de los anticongelantes. Entonces, por ejemplo, el propileno se usa como disolvente en fármacos como diazepam, lorazepam, fenobarbital. Y aparte, o sea, esto te provoca, o sea, una acidosis láctica también. El metanol y el ácido acetil salicílico. Aquí también el A5-oxoprolina o ácido viraglutámico. Entonces, aquí estos valores, para que nunca se les olvide, el lactato se considera normal de 0 a 2 y mayor a 4 ya estamos hablando de una acidosis láctica. Entonces, si se dan cuenta, estos son nombres muy complicados, muy difíciles de recordar, pero para eso existen pues muchos acrónimos. Pueden encontrar el MODPICE, el SLUMPET y el GOLDMARK. Como que yo siento que el más fácil de recordar es el GOLDMARK, en donde aquí vienen pues sintetizados todas las causas de acidosis con anion gap o anion gap elevado. Entonces, esos es más fácil memorizarlos y ya ustedes saben pues de dónde viene cada uno. Ahora, ¿cómo vamos a abordar una acidosis metabólica? Vamos a necesitar toma de glucosa, cetonas en orina, y aquí, ¿por qué les hago una diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la principal diferencia del acetoacetato y el beta-hidroxibutirato? En cuanto a estructura, Es la solubilidad. ¿Es qué? La solubilidad. Ok. Bueno, si recuerdan, estas son las partes o sea, viene siendo acetato, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Estas van a ser las tres principales cetonas que vamos a encontrar o vamos a medir. Entonces, el acetoacetato lo medimos en la orina, ¿ok? Y el beta-hidroxibutirato lo medimos en plasma. Ahora, en una cetoacidosis temprana no suele existir, o sea, concentraciones de acetato en orina, porque este se va a derivar a beta-hidroxibutirato. Entonces, si posteriormente llegamos a encontrar en una cetoacidosis, o sea, acetato en orina en grandes cantidades, no es como alarmante, es lo que se está esperando. Entonces, si quieres medir cetoacidosis en una fase temprana, necesitarías medir el beta-hidroxibutirato en plasma. Y si consideras que el proceso ya está un poco más avanzado, pues el acetoacetato en orina. O sea, función renal, creatinina y BUN, lactato en sangre. Y aquí menciona que es a veces necesario calcular la brecha osmolar. Esto es como más, yo le llamaría como romántico, si te quieres ver como, pues muy, muy propio. Calculas tu brecha osmolar, o sea, la brecha siempre va a decir que va a ser una diferencia. Entonces, tenemos los osmoles medidos, los osmoles medidos no va a ser nada más que la osmolalidad plasmática. Aquí les dejo la fórmula. Yo sé que muchos conocen otro tipo de fórmulas, más adelante las discutiremos cuando veamos trastornos hidroelectrolíticos. Y acá, menos los osmoles calculados. Bueno, no, miento. Los osmoles calculados es esto. Los osmoles medidos, aquí vamos a tomar la osmolalidad plasmática normal, que es de
290, 285. Más o menos. Menos. Entonces, aquí, ¿para qué nos sirve la brecha osmolar? Nos dice que si es mayor a 10, entonces nuestro paciente tuvo una ingesta de ácidos. Entonces, aquí les dejo una tabla de los principales intoxicaciones, o por así decirlo, sí, intoxicaciones por ácidos exógenos y las manifestaciones que van a tener. Entonces, aquí, o sea, ya esto pues es importante. Si el paciente o sea, los familiares les dicen, no, pues se tomó 3 gramos de paracetamol, entonces pues ya, o sea, ustedes van a ir identificando o tendrían que ir identificando o ir guiándose más o menos por dónde va la onda. Entonces ahora, aquí les presento un algoritmo muy resumido, en donde prácticamente nos dice la división de las acidosis metabólicas. Nosotros estamos hablando ahorita de la de anion gap elevado con anion gap. Entonces nos dice que el abordaje va a ser, medimos las cetonas. Si las cetonas son positivas, entonces sospechamos cetoacidosis diabética, cetoacidosis alcohólica o cetoacidosis por ayuno. Para diagnosticar la cetoacidosis diabética necesitaríamos medir glucosa. Si las cetonas son negativas, entonces tenemos 2 opciones. Medimos el lactato. Si el lactato es positivo, tenemos una acidosis láctica. Si el lactato es negativo, tomamos pruebas de función renal, que sería creatinina y BUN. Si estas o sea, tienen alguna alteración, entonces estamos hablando de una insuficiencia renal. Ahora, si como aquí, aparte, hacemos un cribado de tóxicos, sospechan que su paciente se intoxicó con alguno de los ácidos que ya mencionamos, entonces habíamos dicho que calculamos la brecha osmolar. Si es mayor a 10, entonces sí, consumió algún tipo de, o se intoxicó con algún tipo de ácido exógeno. Y aquí también, si la brecha es menor a 10, lo más probable es que haya sido por salicilatos o la 5-oxoprolinuria. No les mentiría ahorita en qué se utiliza. No, ya me acordé. Es el ácido piraglutámico. Entonces, este se utiliza principalmente en el paracetamol. Y eso, en el consumo de paracetamol, este ácido se va a elevar. Entonces, vamos hasta aquí, ¿alguna duda en el abordaje de las acidosis metabólicas con anion gap? Aquí solo recuerden, si el anion gap está elevado, es porque los ácidos están elevados. Entonces, ya ahí tenemos que identificar si son ácidos orgánicos, inorgánicos o exógenos. Entonces, de ahí con que no hay vuelta, no hay otra causa más allá de, básicamente en eso se resume. Ahora, ¿alguien va a decir Prácticamente la algo? doctora Brenda fue de la primera generación a las que tuvimos el gusto de darles nefrología. ¿Verdad, Brenda? Ya después se perdió un rato, se fue al lado oscuro con el doctor Parra, pero regresó a lo que es el lado, sí, el lado bueno. Entonces, Brenda, pues prácticamente me da gusto ver cómo ha evolucionado. Y aparte estuvo rotando conmigo una Margarita como 3, 6 meses y ya la teníamos como R1, pero tenía que irse a hacer el servicio y el internado, ¿sí? Entonces, prácticamente todo lo que corresponde a las acidosis metabólicas, primero identificar lo que corresponde al equilibrio, a la alteración primaria, ¿sí? Ok, tiene una acidosis metabólica y en automático yo debo de pensar causas. ¿Qué causas van a condicionar esa acidosis metabólica? Y tratar de integrar directamente con mi paciente. ¿Ok? ¿Sí? Una vez ya vi que tiene acidosis metabólica y ya en automático mi cerebro enfatizó causa de acidosis metabólica, debo determinar, ¿tengo criterio o no tengo criterio para poder sustituir o poder reponer el déficit de carbonato? ¿Sí? ¿Ok? Me voy en automático a ver el anion gap.
¿Sí? ¿Cuál es la causa? ¿Sí? Recuerdo que en ese entonces sacábamos el puro Mutpini, ¿sí? Para poder determinar en un momento dado, ¿sí? Cómo estaba ese anion gap. Y lo que habíamos comentado, que en muchos libros vamos a tener que en algunos vienen de 8 a 12, otros vienen de 10 a 12, o sea, va a cambiar el anion gap en base a la literatura. A fines de examen va a ser el que les haya dado Brenda ahorita en la clase, ¿sí? Entonces, prácticamente en eso vamos a manejar. En algunos libros viene el potasio, en algunos no tenemos potasio, solamente tenemos la determinación de sodio menos la suma de lo que corresponde al cloro más el bicarbonato, ¿sí? Entonces, específicamente determinar, ¿sí? El origen en base al anion gap, ¿sí? Sí, Entonces, además porque no todas las acidosis metabólicas se van a corregir con bicarbonato, o sea, dices, no, pues le falta bicarbonato a mi paciente, con eso le paso bicarbonato y va a mejorar. No, eso es un gran error, porque si tú no identificas cuál es la causa de la acidosis metabólica, para eso te sirve el anion gap, para identificar la causa. Si tú no la identificas, entonces no va a mejorar tu paciente, porque puede que tu paciente no necesite bicarbonato de primera instancia. Por ejemplo, en una cetoacidosis diabética sí va a necesitar bicarbonato, pero lo que primero que, o sea, necesitas en una cetoacidosis diabética, ¿qué necesitas primero abordar? Pues la glucosa. La glicemia, Exacto. ¿no? Necesitas pues claro, lleva su reposición de líquidos, pero lo primero que le pasan a una cetoacidosis diabética es su insulina, ¿no? Les pasan su insulina más su rehidratación y ya de ahí en ningún momento le están pasando bicarbonato. Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen esto para que cuando se vayan al internado o estén enfrente de un paciente crítico y les pregunten, oye, pues, ¿cuál va a ser el tratamiento del paciente? Pues ustedes sepan más o menos por dónde tiene que ir su tratamiento. ¿Ok? Entonces, ahorita están empezando, sé que es muchísima información y que van a decir, no, pues yo quiero ser cirujano, a mí eso no me va a servir, pero pues todavía les falta pasar por un internado, un servicio social, principalmente en el internado. Entonces, es mínimo que sepan que existe, de dónde vienen y que digan, ah, no, pues yo me acuerdo que el anion gap elevado tenía estas causas, las buscan rápido y las identifican, a que no sepan ni siquiera que existen. Entonces, continuando con esto, ¿para qué Oye, nos sirve? Brenda, una pregunta. Sí. Bueno, es que en tu algoritmo dice que tenemos que ver si cetonas son positivas o negativas, ¿no? Y que si son negativas podríamos considerar insuficiencia renal en caso de que el lactato fuera negativo. Pero ¿qué pasa si el paciente, por ejemplo, ya es insuficiente renal y aparte es diabético y entonces tiene cetonas positivas? O sea, ya ahí tú tendrías que considerar, por ejemplo, en este caso, supongamos que el paciente está cursando, o sea, es diabético, tiene enfermedad renal crónica, o sea, de cajón, pues va a traer una insuficiencia renal establecida, su uremia va a estar mal, la creatinina elevada, el BUN elevado, pero ¿tú cuál consideras que es el principal desencadenante? Si por ejemplo, la glucosa te dice, o sea, tiene un estado hiperglicémico y cetonas positivas, de cajón el paciente va a traer una cetoacidosis diabética. Entonces, primero tienes que restablecer o sea, tratar la patología principal o la que está poniendo en más peligro, por así decirlo, la vida, y la función renal poco a poco tiene que ir mejorando. Entonces, aquí tú tienes, o sea, que ir descartando. En este caso, si tu paciente viene con cetoacidosis diabética más insuficiencia renal, seguramente, o sea, lo está desencadenando principalmente la cetosis. Ok, muchísimas gracias, Brenda. No, de nada. Igual, o sea, esto es un algoritmo como de abordaje, pero en la vida real,
cuando ustedes estén enfrente de un paciente o de una, sí, como tal, de un paciente crítico, o sea, de cajón siempre tienen que preguntar, o sea, su historia clínica, la anamnesis de los síntomas, o sea, todo el cuadro clínico, porque es lo que les va a dar una dirección hacia su abordaje. Entonces, sí, siempre. Pero supongamos que si en el examen te llegas a topar con una gasometría y te pone, a lo mejor no te va a poner cetonas, pero si te pone, no sé, que tiene hiperglicemia el paciente, pues ahí vas, como que te vas orientando un poquito. Entonces, el delta gap es importante calcularlo en los trastornos, o sea, en las acidosis metabólicas con anion gap elevado para determinar si hay un trastorno mixto. Entonces, esto es lo que al inicio veíamos, donde existía una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria, por ejemplo, o una acidosis de anion gap elevado con una de anion gap normal. Esos trastornos mixtos solo te los va a dar el delta gap. ¿Y qué significa el delta gap? El delta gap prácticamente te dice que por cada 1 de anion gap, el bicarbonato tiene que disminuir 1 miliequivalente. Entonces, si esta relación se rompe, entonces tenemos un trastorno mixto. Y acá te dice, si es menor de 0.4, tenemos una acidosis de anion gap normal. Si es menor a 1, tenemos una de anion gap elevado más una de anion gap normal. Si es de 1 a 2, podemos tener varias situaciones. O sea, solo una acidosis de anion gap. La acidosis láctica, el valor va a ser mayor a 1.6. Esto sí es como muy representativo, que si o sea, el delta gap te da 1.6 o más allá de 1, es muy probable que sea una acidosis láctica. Y mayor a 2, tenemos una acidosis con anion gap elevado y una alcalosis metabólica agregada. Entonces, esto es importante calcularlo simplemente para ver el nivel de compensación que está teniendo tu organismo, porque ya vimos que si un trastorno mixto sucede cuando tenemos una compensación pobre o un exceso de compensación. Entonces, prácticamente esto nos va a ayudar a valorar si tenemos un trastorno mixto y cómo está reaccionando esa compensación. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, doctora. Ok, entonces vamos a seguir. En las primeras clases vimos cómo funcionaba la compensación respiratoria. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona la compensación renal o el control renal de este equilibrio. Ya vimos que funciona de horas a días, o sea, tarda muchísimo y vamos a ir viendo por qué. Entonces, el control renal va a estar dado por 3 principales cosas: la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato filtrado o la producción de nuevo bicarbonato. Así va a ser como el riñón va a reaccionar ante un problema ácido-base, sea de tipo metabólico o respiratorio. Entonces, esto ya lo había dicho el doctor en clases pasadas, pero es importante dejarlo claro. Al día vamos a tener una producción, esto es de bicarbonato, de 4.320 miliequivalentes de bicarbonato. Y el egreso que vamos a tener de hidrogeniones va a ser de 4.400 miliequivalentes. Ahora, se dice, si recuerdan, bueno, no sé si lo hayan leído, se dice que el bicarbonato y el hidrógeno se titulan. Eso quiere decir que por cada bicarbonato que estamos reabsorbiendo, estamos secretando un hidrogenión. Entonces, esto va 1, 1, 1, 1. Entonces, deberíamos de tener la misma cantidad de bicarbonato reabsorbido
y a la misma cantidad de hidrogeniones excretados. Entonces, aquí se menciona que si tenemos 4320, deberíamos de tener 4320 hidrogeniones para que sea equivalente al bicarbonato. Pero estos hidrogeniones principalmente vienen de ácidos volátiles, o sea, de qué ácido volátil estamos hablando. Del ácido carbónico. Del ácido carbónico, exacto. Entonces vamos a tener ácidos no volátiles y esos representan 80 miliequivalentes aproximadamente. Entonces, si tú lo sumas con los 4320, ahora sí te va a dar esta relación de 4400. Entonces ya vimos que ese logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones pues nos va a dar el pH. Entonces de ahí viene. Ahora de aquí no se les olvide esto. El bicarbonato y el hidrógeno tienen una titulación, o sea que va a haber una proporción, por así decirlo, una equivalencia entre la producción y la excreción de uno y el otro. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos una alcalosis, va a estar dado por el aumento en la concentración de bicarbonato. Entonces, esto va a romper la relación que teníamos uno a uno. Está elevado y tenemos poquitos hidrogeniones. Estos hidrogeniones por lo regular pues los vamos a estar eliminando ahí en la orina. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de compensación del riñón? Ahora va a ser que no va a reabsorber bicarbonato. Si tenemos un exceso de bicarbonato, pues ya, no necesitamos más bicarbonato. Entonces el bicarbonato no se va a reabsorber de manera proximal. Y como tal, pues en la parte distal, en el túbulo colector, no va a haber una formación de bicarbonato. Ahora, la acidosis es un poco más compleja. Aquí va a haber una desproporción nuevamente. Vamos a tener un aumento de hidrogeniones y, esto va a romper como tal la relación con el bicarbonato. Entonces, estos hidrogeniones principalmente van a estar viniendo de estos ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos o ácidos exógenos como tal. No los estamos produciendo de manera como tal endógena. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción del riñón ante esto? Vamos a empezar a reabsorber vamos a reabsorber todo el bicarbonato posible, que no se secrete ni un miliequivalente, nada. Y vamos a eliminar estos hidrogeniones que nos están produciendo un pH ácido. Entonces, esta eliminación de hidrogeniones principalmente la vamos a tener por amortiguadores en el líquido tubular, que van a ser el amortiguador fosfato y el amortiguador amonio. Aquí se me fue, pero amonio. Ahora, el producto de estos dos amortiguadores va a ser la formación de sales. Entonces, aquí, cuando utilizamos amortiguadores en el líquido tubular, que van a ser estos dos, vamos a producir nuevo bicarbonato, o sea, aparte del bicarbonato que ya teníamos, ya reabsorbimos, vamos a producir nuevo. Entonces, es importante hablar rápidamente pues de estos amortiguadores. Entonces, aquí vamos a tener, va a ser fosfato de hidrógeno. El fosfato de hidrógeno se va a encontrar como tal en la luz tubular. Aquí se menciona que en la luz tubular vamos a tener una concentración de 30 a 40 miliequivalentes por día de fosfato de hidrógeno, que nos va a permitir amortiguar o eliminar hidrogeniones. Este compuesto como tal tiene la capacidad de adoptar un hidrogenión. Entonces, este hidrogenión, aquí tenemos, por ejemplo, en las células tubulares,
estamos excretando hidrogeniones. El hidrogenión se va a unir con el fosfato de hidrógeno y va a producir fosfato de dihidrógeno. Entonces, este tiende a unirse con el sodio también y vamos a formar una sal. Entonces, aquí ya el fosfato de hidrógeno nos ayudó a eliminar un hidrogenión mediante una sal. Entonces, básicamente ese así funciona. Ahora, como este tiene pocas concentraciones, no nos ayuda tanto a amortiguar o eliminar muchos hidrogeniones. El que nos ayuda mucho es el amonio o el amortiguador amoníaco, como también se le conoce. Entonces, este prácticamente viene de la glutamina. La glutamina va a venir del metabolismo hepático de los aminoácidos. Este va a venir en la sangre, va a entrar como tal a la célula y en la célula se va a metabolizar. Entonces, la glutamina, el resultado final de su metabolismo va a ser la producción de 2 moléculas de bicarbonato. Este bicarbonato va a ser completamente nuevo y 2 moléculas de amonio. Este va a ser el amonio, ¿ok? Entonces, el metabolismo de la glutamina intracelular se va a ver aumentado cuando existe un aumento en la concentración de hidrogeniones o como tal estamos en un estado ácido. Ahora, el amonio puede ser que se quede dentro de la célula, pierde un hidrogenión y se convierte en NH3 o amoníaco. Ahora, el amonio va a salir a la luz tubular por medio de un contratransporte con el sodio y aquí se va a unir principalmente con el cloro. Es bien importante que entiendan de dónde sale este ion amonio y por qué se une con el cloro. ¿Alguien leyó por qué se une con el cloro? Bueno, en uno de los artículos que subiste había una explicación de eso en uno de los casos clínicos, pero la verdad ya no recuerdo muy bien. ¿No? Es bien fácil. Más adelante vamos a ver que para el cálculo, por eso me detuve a explicarles un poco de dónde viene el ion amonio, porque en los artículos, en los libros, siempre nos van a decir, pues el amonio eliminado, el anion gap urinario, ahí es donde lo vamos a utilizar, pero es importante saberlo. El cloro es un gas, entonces el cloro nosotros como tal, o sea, en electrolitos, por ejemplo, urinarios, no, el cloro es un gas, no lo podemos medir como tal. Entonces, el cloro necesita titularse con el amonio para que pueda ser medido, ¿ok? Entonces, cuando nosotros lo que nos reportan como cloro urinario, lo que en realidad nos están diciendo es las concentraciones de ion amonio que tenemos, ¿ok? Entonces, eso más adelante van a ver por qué es importante. Entonces, el amortiguador amoníaco es el más importante de la luz tubular como amortiguador porque nos va a dar el 50% de ácido excretado y vamos a generar entonces 50% de ácido nuevo. Entonces, como ven, aquí de las 2 moléculas, o sea, 2 moléculas de amonio, ahorita vamos a ver acá qué pasa. Esto pasa en las células proximales, el metabolismo de la glutamina. Entonces, ¿ahora qué pasa? Aquí teníamos 2 moléculas de ion amonio, NH4. Entonces, el ion amonio es muy lábil a perder un hidrogenión. Entonces, cuando pierde un hidrogenión, lo vamos a convertir en amoníaco. El amoníaco difunde fácilmente hacia la luz tubular. Sin embargo, el amonio necesita un contratransporte, como ya lo vimos. Entonces, aquí el amonio sale de la célula y se vuelve a encontrar con los hidrogeniones que estamos secretando, principalmente en las células distales, en el túbulo colector. Ya sabemos por la ATPase hidrógeno.
Entonces aquí se va a volver a unir con el amoníaco y vamos a formar amonio. Y entonces el amonio tiende a unirse con el cloro y se va a excretar. Entonces Muy aquí bien. básicamente... Prácticamente, Brenda, lo que están viendo, jóvenes, es lo que habíamos comentado respecto a los diferentes niveles para poder llevar a cabo, ¿sí? Respecto a los que van a condicionar, hasta cierto punto, el buffer. Teníamos que en primera línea, el amortiguador era el ácido carbónico. Posteriormente teníamos el pulmón y en tercera línea estaba el riñón. El riñón, dentro de sus mecanismos para poder compensar lo que es la acidosis metabólica, tenemos tres funciones. Una, la de reabsorber bicarbonato. Dos, eliminar hidrogenión. Y una tercera función que es la de llevar a cabo la formación de bicarbonato. Y prácticamente teníamos otras sustancias que, aunque fueran de líquido intracelular, estaban actuando en el riñón. Prácticamente lo que es el fosfato. ¿Sí? ¿Cuál es el papel que juega la glutamina en el equilibrio ácido-base? Pues prácticamente la glutamina nos va a condicionar la formación de lo que es NH4 y NH3. Una de estas dos moléculas prácticamente no va a poder ser absorbida a través del riñón, sino que debe de ser prácticamente la forma activa. Prácticamente el NH4 como un amortiguador. Todo esto va a desprender un hidrogenio para poder llevar a cabo prácticamente la formación de agua. Y de esta forma el agua, al unirse con, ¿sí?, con el CO2, van a formar ácido carbónico y a través de la anhidrasa carbónica viene a cabo la disociación en un bicarbonato más un hidrogenión. El bicarbonato lo reabsorbemos y el hidrogenión lo voy a eliminar a través de la luz tubular. De esta forma, el riñón va a condicionar, ¿sí?, un papel fundamental en el equilibrio ácido-base. Entonces, por lo que el paciente que cursa con enfermedad renal crónica va a condicionar o va a tener una alteración en estos mecanismos de equilibrio ácido-base. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo en este momento es la respuesta que va a tener el riñón ante una alteración en el equilibrio ácido-base. Sale, Brenda, continúa. Y no se les olvide, todo el bicarbonato que lleva a cabo, o sea, que se forma en este proceso es bicarbonato nuevo. Entonces, ahí tenemos esa amortiguación con esto. El amonio va a eliminar los hidrogeniones excedentes y, sin embargo, estamos formando un nuevo bicarbonato que se va hacia la sangre. Entonces, aquí esta es una tabla donde vienen causas que aumentan la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato y otras que reducen la secreción de hidrogeniones y la reabsorción de bicarbonato, en donde básicamente aquí, por eso explicamos aquí sería una acidosis respiratoria, vamos a aumentar la secreción de hidrogeniones, vamos a reabsorber bicarbonato. Y así, bueno, esta tablita la encuentran en el Guyton, pueden checarla como con más detalle para que no nos detengamos tanto. En resumen, de los amortiguadores, ¿qué nos debemos de quedar con los amortiguadores? El principal amortiguador de líquido extracelular es el bicarbonato. El principal amortiguador de líquido intracelular son las proteínas, principalmente la hemoglobina. ¿Aquí por qué? Porque cuando estamos ante un medio ácido o básico, por así decirlo, el líquido intracelular también tiene su propio equilibrio ácido-base. Entonces, recuerden, las proteínas son aniones, tienen carga negativa. Entonces, tienden a jalar hidrogeniones hacia el interior de la célula, básicamente. Entonces, en el líquido tubular tenemos dos, el fosfato y el amonio, en donde el amonio nos funciona más en un estado de acidosis crónica, porque es el que más nos amortigua, nos elimina hidrogeniones y nos crea nuevo bicarbonato. Entonces, explicado eso, vamos a entender muchas cosas. La acidosis metabólica con ácidos renal o extrarrenal. Ya sea por la inclinación,
Aquí entonces vamos a tener una relación donde la albúmina va a estar disminuida y vamos a tener un aumento de los cationes no medibles. Y aquí les pongo sintetizado las causas de acidosis metabólica sin anion gap o anion gap normal, en donde vamos a ir viendo pues una por una. Bueno, no una por una. Ahora, aquí es para el abordaje de las acidosis no anion gap, es básico que calculen el anion gap urinario. Entonces, ¿qué nos va a decir el anion gap urinario? La concentración urinaria de amonio. Entonces, aquí, si se ponen a leer, era lo que les decía, ven en la fórmula, en ningún lado vemos el amonio. Sin embargo, el cloro urinario va a representar el amonio. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, se pone el amonio para poder medir. Entonces, esto nos dice, esto nos habla que si tenemos una elevada concentración o adecuada concentración de amonio, la acidosis crónica es a través del amonio. Entonces, por eso es importante que supieran de dónde viene Doctora, el amonio. Entonces, ¿me escuchan? perdón que la interrumpa, es que no, se está cortando muy feo. Ah, pero ¿ya me escuchan bien, más o menos? Sí, ahorita No sé más si o menos escuchan bien. igual. ¿Ya? ¿En Ajá, dónde me quedé? ¿Acá? ¿Un poquito más atrás? Sí, bueno, no sé si podrías repetir esta diapo, la del anion gap urinario, por favor. Ok, Por favor. va. Entonces, el anion gap urinario básicamente nos va a hablar de la adecuada acidificación de la orina. Entonces, nos va a decir si tenemos una concentración urinaria de amonio correcta. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la fórmula del anion gap urinario, en ningún lado vemos representado el amonio, pero como les mencioné, aquí el cloro urinario va a representar el amonio, por lo que les comentaba. El cloro, para poder ser medido, necesita titularse con el amonio. Entonces, indirectamente, esta concentración urinaria de cloro nos está hablando de concentración urinaria de amonio. Entonces, esto no se les debe de olvidar como que nunca. El principal mecanismo de eliminación de ácido en la acidosis crónica es la excreción de amonio. Entonces, por eso era importante que conocieran de dónde viene el amonio. Si les llegan a preguntar de dónde viene el amonio, entonces el amonio viene del metabolismo de la Glutamina, ¿no? la glutamina. Exacto, de la glutamina. Entonces, eso es importante. Sí entendieron por qué el cloro indirectamente nos dice la concentración de amonio. Sí. sí, doctor. ¿Sí? Súper. Entonces, a partir del anion gap urinario, nos va a decir, si el anion gap urinario es negativo, esto nos dice que tenemos un aumento en la excreción de amonio. Entonces, la respuesta renal es adecuada a la acidemia. ¿Qué está diciendo esto? Que el riñón está eliminando hidrogeniones de manera renal. Entonces, esta pérdida de bicarbonato no es renal, es extrarrenal. Entonces, las principales causas son gastrointestinales, por diarrea, fístulas o algún tipo de desvío que tenga ahí el paciente. La administración de soluciones salinas, y no sé si, bueno, ahorita mejor yo se los explico. Acidosis tubular renal proximal o tipo 2. Esta nos habla, en la acidosis tubular renal proximal,
nos habla principalmente en el síndrome de Fanconi, en donde en el síndrome de Fanconi va a haber mutaciones a nivel de muchos receptores o muchos transportadores a nivel proximal. Entonces, a nivel proximal, el bicarbonato no se va a estar reabsorbiendo, entonces se va a estar perdiendo. Y un anion gap urinario positivo nos va a hablar que no estamos excretando suficiente amonio, entonces eso nos está diciendo que tenemos pérdida renal de bicarbonato. ¿Por qué? Porque al no haber una eliminación de hidrogeniones, nos está diciendo que estamos perdiendo bicarbonato. Entonces aquí nos habla de una acidosis tubular renal distal o tipo 1, una acidosis tipo 4, una falla renal primaria. Entonces aquí les puse un resumen de las acidosis tubulares renales, en donde en la proximal o tipo 2 no se va a reabsorber bicarbonato. En la distal tipo 1 hay una secreción distal insuficiente de hidrogeniones. La tipo 4 va a cursar con un hipoaldosteronismo, también menciona que es hiperreninémico, porque vamos a tener un aumento en la secreción de potasio. Esto nos va a llevar una disminución en el amoníaco y como tal el transporte de ácido en la orina pues va a estar disminuido. Y la combinada o tipo 3, aquí la combinada menciona la combinación de estas dos, proximal y distal, es de tipo juvenil y principalmente es por la carencia de la anhidrasa carbónica. Entonces, esto se ve como más en niños. Esto es importante como solo lo tengan claro. Aquí recordando, en el túbulo contorneado proximal, reabsorbemos bicarbonato. Viene el bicarbonato y lo metemos. De manera distal, en las células intercaladas, vamos a secretar hidrogeniones. Entonces, aquí va a ser por medio de una bomba. Y ahora sí, en las acidosis metabólicas con anion gap normal, vamos a tener dos. Aquí calculamos el anion gap urinario y vamos a determinar, ya dijimos, si es positivo, tenemos causas renales. Entonces, puede ser una insuficiencia renal, una hipercalemia, el pH de la orina pues va a estar más ácido. Bueno, sí. Las acidosis tubulares tipo 4 o que curse como tal una hipocalemia. Y acá menciona la fracción excretada de bicarbonato, pero esto no se llega a medir en muchos lados. Entonces, si se basan más en el pH de la orina, si tenemos un pH arriba de lo normal, pues eso quiere decir que estamos excretando más bicarbonato. Si tenemos un pH más ácido, pues tenemos menos bicarbonato. Entonces aquí nos divide en acidosis tubular renal tipo 1 o la tipo 2. Aquí solo es importante que sepan de dónde proviene cada una y cuál es su principal causa. Y es negativo, las causas seguramente son intestinales. Entonces, la de bicarbonato es por diarrea, fístulas o están ingiriendo muchos ácidos, por así decirlo. Aquí lo que mencionaba de por qué si administran soluciones con cloro es porque van a diluir el bicarbonato que está en va a estar diluido y como tal pues no va a funcionar, no va a amortiguar, por así decirlo. Y poshipocapnia, pues ya sabemos que es una acción alcalosis respiratoria. Entonces, aquí se me movió. Bueno, este era el tratamiento de las acidosis metabólicas. Disculpa, doctora. Doctora. Con
ya les había dicho, pues es Ya se básicamente escucha fluido. Sí, no, Disculpe, doctora Brenda, ¿qué pasó? ¿Ya no me escuchan? se escucha bastante cortado. No sé si pueda hacer un cambio para mejorar su conexión. Se está cortando Ah, bastante. ay, a ver, déjenme checarlo. Déjenme checarlo. Podría conectar el cable amarillo directo a su compu. Voy. O desconectando algún dispositivo que no esté usando, también podría mejorar. Ustedes disculparán. Permítanme. A ver, ¿me escuchan mejor? ¿Qué no se escucha? Sí, ¿Sí? solo es como por ratitos de repente. Ah, Ya, cuando listo. llegue a trabar, me dicen. Claro. Entonces, esto pues es importante que lo sepan. Ya dijimos que la reposición de Ahí se está trabando otra vez. carbonato Brenda, no va a ser para todos. prácticamente lo que les estaba comentando Brenda es respecto a cómo calcular el déficit de bicarbonato. Para eso debemos entender la fórmula, que el déficit de bicarbonato es igual a bicarbonato, ¿sí? Y al menos, el normal menos medido por 0.4. En alguna literatura van a encontrar que puede ser de 0.3 a 0.6 por peso. Y de esta forma vamos a obtener prácticamente el déficit en cuanto a mini equivalentes. Sin embargo, es importante determinar cuántos mini equivalentes tiene una ampolleta de bicarbonato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros solamente vamos a conocer mediante esta fórmula el número de mini equivalentes. ¿Sí? Una ampolleta de bicarbonato tiene 8.9 mini equivalentes, por lo cual nosotros vamos a dividir el total de bicarbonato entre 8.9 y vamos a obtener prácticamente el número de ampolletas que va a requerir nuestro paciente. En el entendido de que el total, sí, vamos a administrar prácticamente una tercera parte en bolo y las otras 2/3 partes en base a nuestro criterio. No existe una literatura franca que me diga cuál es prácticamente la forma en que las debo de administrar. Va a ser dependiendo de cómo se encuentra el paciente. Obviamente en el servicio de urgencia lo que me interesa es romper esa acidosis metabólica, al igual que en terapia intensiva. No así en medicina interna como nosotros. Nosotros prácticamente tenemos tiempo, tenemos la parte fina para poder identificar cuál es la causa que está condicionando esa acidosis metabólica. Entonces, prácticamente van a encontrar que ustedes una tercera parte del total de bicarbonato, ¿sí? Y las otras 2/3 partes la pueden poner en infusión o bien tomar una nueva gasometría y volver a recalcular el déficit de carbonato, ¿sí? Lo importante es, uno, valorar cómo se encuentra su paciente clínicamente, porque hay pacientes que con 7.2 de pH aún siguen prácticamente con alteraciones francas, ¿sí? Lo que les decía Brenda anteriormente, en cuanto al tratamiento de esa acidosis metabólica, pues tenía las causas y la acidosis metabólica. Obviamente, en el paciente que tiene una enfermedad renal crónica, pues lo que requerimos es iniciar la sustitución de esa función renal, sustituyéndola con hemodiálisis. El paciente que tiene una cetoacidosis, lo que necesitamos es líquido y bicarbonato para romper esa acidosis metabólica. No así en el paciente que tiene acidosis láctica. Incluso tienen ahí que hay que restringir el uso de vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque el uso de un vasoconstrictor va a condicionar que aumente más la hipoperfusión. Entonces, prácticamente evitar vasoconstrictores, ¿sí? Básicamente los vasopresores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a llevar a ese paciente a una acidosis láctica. De hecho, ¿sí? En el último tratado, en el último artículo de Sobreviviendo a la sepsis, vemos cómo ha modificado todo, en el cual ya está contraindicado el uso de ciertas sustancias, ¿sí? Principalmente aquella que conocemos como Harman, ¿sí? Prácticamente está contraindicada por el riesgo de ser una acidosis láctica, ¿sí? Obviamente, en cuanto a una
acidosis metabólica por ingestión de alcoholes, pues prácticamente lo ideal es llevar a cabo la diálisis o lo que llamamos una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Síguele, Brenda. Pues nada, ¿ya me escuchan mejor? Sí, doctora, ya se escucha mejor. No, ya no. Sí, ok, ahora, Ana, por aquí es importante que en la administración del bicarbonato se da en pacientes, o sea, un pH menor de 6.1, 7.2. Y la meta es llevarlos a un pH mayor a 7.2, no quieran ir como súper mega rápido. Ahora, vamos a empezar unos 5 minutos a hablar de las alcalosis metabólicas. A diferencia de las acidosis metabólicas, el proceso que va a llevar a este trastorno va a ser el incremento en la concentración plasmática de bicarbonato por dos mecanismos. Va a ser la pérdida de hidrogeniones en el líquido extracelular o ganancia pues, de álcalis en el líquido extracelular. Este trastorno puede llegar a ser un trastorno sostenido, o sea, que permanezca ahí por bastante tiempo. Y esto se va a llevar por la alteración tubular en la secreción de bicarbonato. Entonces, este trastorno va a ser el más frecuente en pacientes hospitalizados. Díganme en qué pacientes hospitalizados van a presentar una alcalosis metabólica. ¿Qué se les viene a la mente? Si estamos perdiendo muchos ajá. Por una administración de diuréticos. Exacto, uno. También, si no me equivoco, en estados de hiperhidratación. Sí, puede llegar, pero principalmente, por ejemplo, en pacientes que están en la terapia intensiva, se mantienen intubados y aparte les ponen otra cosa. A veces. Bueno, también en casos de En realimentación. insuficiencia suprarrenal. Vamos a tener, en pacientes hospitalizados, el uso de sondas nasogástricas para descompresión, por así decirlo, vómito y el uso de diuréticos. El 50% de estos pacientes va súper seguro que van a cursar con una alcalosis metabólica. Ahora, aquí sí es importante... Aquí en la alcalosis metabólica... Perdón, ahí me confundí, doctor. Sería un síndrome de Cohn también para la alcalosis metabólica. Es otra causa, el síndrome de Cohn. Sí. ¿Sí? Aquí lo que les comenta Brenda, dentro de las causas de alcalosis metabólica, las más frecuentes, pues obviamente una alcalosis metabólica, lo que estoy condicionando es la pérdida de hidrogeniones. Y esa pérdida de hidrogeniones, pues obviamente va a condicionar que el pH se incremente. Recordemos, el pH es inversamente proporcional al número de hidrogeniones. Entonces, si estoy perdiendo hidrogeniones, en automático voy a llevar a mi paciente a una alcalosis. Y dentro de esa alcalosis, ¿sí? Las causas principales es el uso de una sonda nasogástrica, vómito o bien el uso de diuréticos en ese tipo de pacientes. Entonces, además, ¿sí? ¿Qué tipo de medicamentos me puede condicionar una alcalosis metabólica? A ver, antiácidos. ¿Cuál? Antiácidos, ¿sí? Hubo una época, ¿sí? Hubo una época en la cual antes de irse a algunos lugares de diversión sana en la noche, ¿sí? Algunos estudiantes tomaban gel de aluminio, ¿sí? Bajo la hipótesis que el tomar el de aluminio iban a disminuir la absorción de alcohol, ¿sí? Obviamente, pues, mencionaba era una alcalosis metabólica. El uso de antiácidos y prácticamente el uso de algunos anticonceptivos también van a condicionar que los pacientes, ¿sí? Pueden entrar a una alcalosis metabólica. Asimismo, el uso de ciertos inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Entonces, ¿por ahí alguna
pregunta ahí que cuál es de los anticonceptivos es el más frecuente que puede condicionar una alcalosis metabólica. ¿Y por qué? Pregunta de examen, Brenda. Bueno. Pero y Tienen que ser ahí los les... hormonales, ¿no? ¿Cuáles? Hormonales. ¿Hormonales como cuáles? Pero, ajá, ¿cuál? ¿Les A quedan 10 base de minutos? estrógenos, de progestágenos. Progesterona, De progestágenos. Bueno, principalmente. ¿Sale? Hasta acá. ok. ¿Alguna duda? Después de esto viene lo que conlleva al taller de gases. ¿Cuántos tenemos conectados? Ay, no sé, no Doctor, veo. como duda, ¿es común observar en pacientes el síndrome de Cohn? Mira, en la práctica de medicina interna que yo te diga que sea común, no. No sé, en el área de nefrología, ya en el Subirán, qué tan frecuente sea. Yo creo que ahí Brenda es la que tiene más experiencia porque ha estado en investigación allá en Subirán. No sé con qué frecuencia hacen los diagnósticos, porque muchas veces el problema es de que no se diagnostica porque no se piensa en ese síndrome. Sí, entonces, mientras tú no Así pienses en es. esos síndromes, va a ser muy difícil que hagas un diagnóstico. Entonces, lo importante es, uno, que tú te puedas imaginar, pensar y lo protocolices, ¿sí? Entonces, no sé, allá Brenda, en el año, en los 2 años que llevas, ¿con qué frecuencia hacen el diagnóstico de síndrome de Cohn? Sí, es muy frecuente. O sea, dime, tú mismo respóndemelo. El síndrome de Cohn, o más bien, ¿cuál es la principal causa de hiperaldosteronismo que existe? Un adenoma de la corteza suprarrenal. Bueno, también se le conoce como No, aldosterenoma. no. La principal causa de hiperaldosteronismo es la hiperplasia suprarrenal. Esta se presenta de un 60 a un 70%. Y posteriormente, ya como tal, el adenoma en un 30 a un 40% y es el síndrome de Cohn. Y sí, o sea, es muy frecuente. Más bien, como dice el doctor, si tú no conoces la patología, tú no la vas a investigar. Pero aquí en el hospital siempre se les hace un abordaje completo donde se les manda hasta histoplasma en orina, ahí que lo midan en Barcelona, cosas así. Entonces, pues sí, Es que ya son siempre... fifis, allá ven mucho house, los mandan a ver la pipí del gato. Aquí usamos la clínica. Exacto. O sea, pero sí es importante que si conoces, dices, pues es un adenoma productor ahí de aldosterona, como síndrome de Cohn, pues es importante que tú sepas identificarlo. Pero el síndrome de Cohn es la segunda causa más frecuente de hiperaldosteronismo. La primera es ahí tú vas como descartando. Y eso, pues sí, es una causa de alcalosis metabólica. ¿Hasta 5 aquí alguna minutos. duda? ¿Tienen alguna duda? Vale. Entonces, la fisiopatología de las alcalosis metabólicas lo dividen en dos fases, 5 de la minutos. fase desencadenante o fase de mantenimiento y la fase de recuperación, pero casi no se describe. Entonces, en la fase desencadenante te dice, hay una reabsorción neta de bicarbonato por pérdida de cloro y de potasio, o hay una pérdida de hidrogeniones. Entonces, aquí es recordar que el transporte de cloro, hidrogeniones, va a estar directamente, o sea, por ejemplo, no me voy a perder, más adelante. Entonces, yo creo que aquí me voy a quedar. Si pueden estudiar estas causas o como tal, esta clasificación de las alcalosis metabólicas,
es como lo que más se describe, si hay una disminución de hidrogeniones, hay una alteración en el cloro. Entonces, acuérdense que el cloro a nivel distal es muy importante para la reabsorción de hidrogeniones, por así decirlo, el Aquí nuevamente, metabolismo. Brenda, aquí tienen que ponerse a estudiar nuevamente todo lo que corresponde al tubo contorneado distal, el papel que juegan las células principales, las intercaladas. Prácticamente las células son las que van a encargar lo que van a llevar a cabo el equilibrio ácido-base. Y obviamente ahí, ¿qué es lo que está haciendo la anhidrasa carbónica? ¿Qué es lo que van a hacer tanto las células intercaladas como las principales para poder mantener, ¿sí?, esa homeostasis? ¿Sí? A ver, Por ejemplo, prácticamente... en un ¿verdad? estado de hiperaldosteronismo, si tenemos una hiperestimulación aquí, la aldosterona, recuerdan que la aldosterona nos ayudaba a reabsorber sodio y aquí, o sea, en este transporte de sodio-potasio. Entonces, si aquí estamos estimulando mucho la aldosterona, vamos a reabsorber mucho, mucho, mucho sodio. Entonces aquí se va a excretar mucho, mucho, mucho potasio y acá el potasio va a entrar demasiado a la célula y va a sacar muchos hidrogeniones. Entonces, al excretar muchos hidrogeniones, pues va a romper con este equilibrio hidrogenión-bicarbonato, en donde vamos a excretar muchos hidrogeniones y vamos a reabsorber más bicarbonato, ¿Y cuál básicamente. sería la principal manifestación clínica en esta patología? ¿Cómo esperan encontrar a su paciente, sí, prácticamente que ha perdido mucho potasio y ha reabsorbido mucho sodio? Clínicamente, ¿cómo lo esperan encontrar? ¿Qué manifestación va a tener ese paciente que va a permitir que ustedes piensen que tiene una alteración a nivel de la aldosterona? Pues va a tener hipertensión arterial, esa sería la primera, por el aumento del sodio. Hipertensión. ¿Qué Ajá, más? hipernatremia también, bueno, ya dijeron. ¿Qué más? Cefalea. Hipocalemia. Ok. Si tiene hipocalemia, ¿qué manifestaciones va a tener? Va a tener Manifestaciones cardíacas y contracción ¿Cuáles? muscular en general. ¿Qué alteración electrocardiográfica vas a encontrar en un paciente que tiene hipocalemia? ¿Y qué manifestaciones musculares vas a encontrar en un paciente con hipocalemia? Una disminución de la onda P. Ok. ¿En hipocalemia? cambios en la onda T. ¿Cuáles? Oscar. ¿Qué alteraciones? Ahora, clínicamente, Ajá. el Es paciente una disminución de la amplitud de la onda T. Vamos a tener incluso ondas U prominentes, recordando que las ondas U también son de repolarización. ¿Sí? Y depresión del segmento ST. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la clínica de un infarto agudo del miocardio. es Estos correcto. cambios en el ST y en el T. Pero siempre que encuentran un paciente con parálisis flácida, deben de pensar que ese paciente puede estar cursando con un cuadro hipocalémico. Antes de pedirle cualquier estudio de electromiografía, cualquier estudio sofisticado en cuanto a imágenes, piensen en una alteración en potasio. He encontrado pacientes con 1 de potasio, ¿sí? Prácticamente la experiencia es de un joven, 26 años, tenía problemas en cuanto a diferenciación sexual y estuvo utilizando mucho tiempo estrógenos, ¿sí? En un momento dado me llamaron del hospital porque estaba con parálisis, pensaban que era un Guillain-Barré, lo querían, pues ya, asegurar la vía aérea. Sin embargo, aquí pues va el ojo clínico, el paciente pues lo que tenía era un cuadro de hipocalemia, tenía 1 de potasio, ¿sí? Se le colocó su catéter vía yugular, se repuso potasio y mejoró. Obviamente ya con una alteración a nivel de las glándulas suprarrenales, sí, ya quedó dependiente prácticamente del potasio. Entonces, hasta aquí la dejamos el día de hoy, ¿sí? Yo creo que el día jueves continuamos, nuevamente de 8:30, de 10 a 11:30. Sí, realmente la nefrología no es difícil, ¿sí? Tenemos que leer un poquito, tratar de entender y preguntar. Tanto la doctora Brenda como un servidor estamos para apoyarlos, ¿sí? Y que ustedes puedan entender lo que realmente implica la nefrología y relacionarla con las demás materias, ¿sí? Descansen,
y nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Gracias, Brenda. Te cuidan. De nada, doctor. Oye, ¿tienen alguna duda de los ejercicios que le subí? Hasta ahorita no, Ah. doctora, No, gracias. gracias. No, ¿Le subieron bueno, puras igual. gasometrías? Sí, son Sí. puras gasometría. Dale. Pueden hacer equipo con Franco y pueden hacer equipo con Alejandro. Por ahí anda. ¿Sí andas, Alex, por ahí? No, nada más nos faltó el buen amigo Alejandro. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Gracias. Bye. Igualmente, gracias. Muchas gracias.